Yo- ¿Ya puedo seguir hablando? Ya puedes empezar, Maya. Ok, hola a todos. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Y voy a empezar por recomendarles a los que no vieron la semana pasada, los que no vieron la entrevista con Ariel, que la vean porque de veras vale la pena. Es una entrevista extraordinaria que a mí en lo personal me llegó muchísimo. Me llevó a recordar muchos momentos de mi vida, cómo llegué a México, cómo nos fuimos integrando al país, las dificultades que tuvieron mis padres. Yo no tuve ninguna dificultad. Yo era una niña de 5 o 6 años que de veras tuve muchísima suerte. Pero sí me recordó lo que fue la llegada, la inmigración, sobre todo antes, durante y después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Miren, fue una época dificilísima. Yo personalmente estaba yo sumamente preocupada, a pesar de ser una niña, porque mis papás hablaban constantemente de la familia que estaba en Europa y del peligro que corrían y no podían hacer nada para ayudarles. Así es que fue una época, casi me siento sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Claro, afortunadamente, sin todas esas experiencias espantosas que pasaron otras personas, y por eso yo quiero recomendarles de veras, vean las 2 entrevistas que se le hicieron a la señora Ariel Wolfowitz de Kojuk, porque es la historia de lo que sucedió. Imagínense, una familia que ya está en México, se regresa a Europa y la agarra la guerra y lo que sucede y cómo vuelven a llegar a México. Es de veras interesantísimo todo lo que platica Ariel, lo que ella recuerda, de veras vale la pena. Y ya que estamos hablando de la entrevista de Ariel, yo quisiera hablar un poquito, porque no sé mucho. Miren, en el shul de Justo Sierra, perdón, en la sinagoga, en el shul de Justo Sierra, yo trabajé durante, no sé, un par de años, porque allí fue el lugar en donde empezamos a juntar todos los libros. ¿Sí? ¿Alguien quiere decirme algo? ¿No? Bueno, me voy, mamita. No, Maya, creo que nada más alguien dejó el micrófono abierto, ahorita lo estamos cerrando. Ah, ¿y quién tendrá el teléfono? Ya se cerró, Maya, ya se cerró. Ok. Yo trabajé durante un par de años,
pidió la Keilah que trabajara yo en Justo Sierra, reuniendo, juntando los libros en yiddish que poco a poco dejaban de leerse en las casas. Y allí en Justo Sierra, allí se hizo la biblioteca de los libros en yiddish. Pasado un tiempo, esos libros se mandaron a los Estados Unidos. A lo mejor Daniel me puede ayudar en eso. No me acuerdo exactamente cómo se llama el joven que juntó los libros en Estados Unidos, pero no sé si me está escuchando. El caso es que en un momento dado, todos esos libros se mandaron a los Estados Unidos, a un lugar especial, en donde un chico cuyo nombre no me acuerdo, me da un coraje. Lansky, Aaron Lansky. Ok, gracias. Es que estos olvidos me ponen muy nerviosa. Aaron Lansky empezó una labor extraordinaria de juntar libros en yiddish que poco a poco dejaron de usarse. El caso es que todos los libros de la sinagoga se fueron para allá. Yo ya no trabajé más en la sinagoga de Justo Sierra y se convirtió en lo que es ahora y se me hace extraordinario lo que se ha convertido la sinagoga de Justo Sierra, que es como el lugar en donde se está almacenando la historia de la comunidad judía en México, que de veras allí organizan paseos por el centro, hacen entrevistas, no solo, miren, las entrevistas a sobrevivientes las hacen en todo el mundo. Aquí hacen entrevistas a los inmigrantes y todas las historias de los inmigrantes, de sus hijos, de sus nietos, son sumamente interesantes. Yo he procurado platicarle mucho a mis hijos, bueno, para que la historia no se pierda, pero qué bueno que hay una persona como Mónica que de veras está recopilando y está guardando para el futuro. A mí se me hace una labor de veras sumamente importante guardar la historia de los inmigrantes, no solo yo sé que hay muchísimos de los sobrevivientes, bla, 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 pero también es sumamente importante toda esta historia de los primeros inmigrantes a México y cómo se fue construyendo esta comunidad tan maravillosa que tenemos gracias a la libertad que siempre tuvimos aquí en México de construir, siempre tuvimos la libertad de cuidar nuestras costumbres, siempre nos dio el gobierno de México la facilidad de tener las escuelas. Miren, cuando yo, cuando a mí me tocó estudiar la primaria, en la mañana íbamos al Colegio Israelita de México y estudiábamos todo lo que decía
la Secretaría de Educación Pública y para poder seguir estudiando en las escuelas de gobierno. Y luego me refiero a la secundaria, a la prepa, a la universidad. Pero en las tardes íbamos a la casa y comíamos y regresábamos en la tarde a las clases en el Colegio Israelita de México estudiábamos todo lo que era materias judaicas y teníamos lógico, pues la preparación para seguir estudiando. Llegó un momento en que se crearon instituciones judaicas para formar profesores de Yiddish y de hebreo aquí en México. Por eso les digo, vean la entrevista de Ariel, también allí Ariel reconoce, nos da a conocer cómo el colegio Tarbut se creó y en la que tomaron parte su tío y su papá. Es decir, es una entrevista de veras histórica. Es la historia de la comunidad judía en México. Y con el tiempo se cambió el horario de las escuelas. Ya no íbamos en la mañana y en la tarde, sino que estudiábamos horas corridas. Llegábamos pues a las 8 de la mañana y salíamos hasta las 4 de la tarde de la escuela y se estudiaban todas las materias, tanto de la Secretaría de Educación Pública como las materias judaicas. Y eso es una ventaja extraordinaria que nos dio el gobierno de México. Y cada vez que hablo de esto, siento un agradecimiento extraordinario, de veras, a este país que nos abrió no solo las puertas del país, sino que nos dio la libertad y la posibilidad de cuidar, de respetar, de llevar a cabo nuestro judaísmo y seguir siendo, pues, judíos mexicanos. Y pues es mi oportunidad de agradecer esta posibilidad. Y dentro de la entrevista de Ariel, yo volví a revivir toda esa parte de mi historia. Y la verdad me pareció sumamente inteligente, sumamente entretenida e interesante. Si alguien me quiere comentar alguna cosa o hacerme una pregunta, con todo gusto contestaré. A ver. Maya, te quiero agradecer tus conceptos. Qué bueno que haya resultado interesante. Esa era la idea, transmitir lo que se vivió en esa época. También recuerdo que tú fuiste y te acompañé en ocasiones a una casa que está en Monte Blanco, en que seguiste con una labor fabulosa de clasificar libros en Yiddish. Claro. Y creo que fue después del temblor en que hubo que sacar libros de algún lado y llevarlos allá, si mal no recuerdo, de Acapulco 70, ¿fue así? Claro, claro, sí. Y no sé qué pasó después. Yo estoy en blanco. ¿Tú te acuerdas de más cosas? Creo que esa casa era de la Keilah y que fue prestada o donada a la Keilah en ese momento para resguardar
todo lo que se había publicado que estaba ahí, pero como después del temblor el edificio se resquebrajó y había que salvar lo que estaba dentro, todo ese acervo fue a dar allá y necesitaban personas como tú para volver a clasificar y ordenar todo esto. Pues, Lo hiciste durante mucho tiempo. Yo tuve pues el privilegio de acompañarte en muchas ocasiones. ay, caray, muchas gracias por recordarme esa época. Te juro que se me había borrado de la memoria. Gracias, Ariel. Es increíble la cantidad de cosas que yo he olvidado. Pero bueno, por algo se hace uno viejo, ¿verdad? En algo se nota cuando se va uno haciendo viejito. Gracias por tu comentario. ¿Alguien más quiere decirme algo? Yo también invitarlos a que vean la entrevista, la tenemos publicada en Diario Judío, la pueden encontrar con el nombre de Ariel Koyuk y de verdad vale la pena, es una entrevista muy interesante y creo que todos podemos aprender mucho de lo que ella nos narra y de la historia, no nada más de ella, sino de la ciudad, de la situación que se vivía, la situación histórica que se vivió. Muy interesante la entrevista, gracias. Gracias. Realmente, Mónica Uniquel, que es la directora, se documenta de una manera extraordinaria y lleva el hilo de la entrevista, pues poniendo énfasis en el enfoque interesante. Claro. Muchas veces más que biográfico propiamente, sino dentro del entorno de una integración de las personas que tuvimos el privilegio y la bendición de llegar a este país y toda la época circundante en ese momento. Es Monteblanco 1100, Monteblanco 1225, creo que son las oficinas de la Keile. Monteblanco es. 1225 son las oficinas de la Keile. Sí, es una casa, yo creo que le donaron, o que le vendieron, o que le dieron, no sé. No sé la historia de esa casa, ni sé por qué está allí la Keile, pero me imagino que fue algún donativo de alguien. Alguien proporcionó el lugar. Es la casa de la señora Fassler. Ah, mira, sabes más que yo. Gracias por la aclaración. ¿Alguien más que quiera decir algo? Yo rapidísimo. A ver. Quiero muy sinceramente agradecer todo lo que dijiste sobre la entrevista de mi mamá. Sí. Tus palabras tan precisas, tan bien escogidas, creo que diste en el clavo de todo lo que hay que apreciar y me gustó mucho lo que acabas de comentar. Muchas gracias. No, gracias a ti, Juan Ricardo, por ser parte de este programa. Miren, yo siento que es sumamente importante que toda la comunidad conozca la historia de la comunidad. Cada uno de nosotros puso su granito de arena. Cada uno de nosotros nunca fue una comunidad tan grande como la de, por ejemplo, la de Argentina, pero sí es una comunidad sumamente creativa. Y creo que lo más que hemos llegado a hacer aquí en México, si estoy equivocada, que me lo digan, creo que lo más que hemos llegado a hacer fueron 45,000 personas en México. Y eso en tiempos de guerra. Entonces, no sé si estoy con un dato correcto o no, pero sí ha sido un país importante en la historia del pueblo judío y sí, hemos creado aquí en México una comunidad muy especial, con escuelas,
con tradiciones y la verdad, permítanme ser un poco exagerada, pero con mucha felicidad en México. Creo que es de los pocos países en los que no hemos sufrido nunca de una persecución antisemita. Si estoy equivocada, adelante. Siento que es un país que nos abrió los brazos y yo personalmente, yo estoy muy orgullosa de ser judeo-mexicana. ¿Alguien? Nada más como un dato, en el censo del 2020, el INEGI registró 58,876 personas que se definieron como judíos. Ah, mira. ¿Cuándo fue eso? En el descenso del 2020. Ah, en 2020 había 58,000 judíos en México. Sí, 58,876. ¡Wow! Es un dato que yo no conocía, pero que me parece maravilloso. ¿Algún otro comentario? Antes de que... Pues sí, es de reconocerse que están en todos los ámbitos, pero digo, la colonia israelí, la comunidad israelita, no únicamente en lo que concierne a los judíos propiamente, sino a la labor social también muy extensa en este país que la verdad se lo merece ampliamente. Así es. ¿Qué les parece? ¿Ya alguien más? Creo que de momento no, Maya. Si quieres podemos pasar con Daniel. Con Daniel, que quería hoy platicarnos, parece que un tema especial. Daniel, ¿estás allí? Ya. Sí, Daniel. Estoy tratando de decidir si quiero hablar de un tema especial. Así como no se me ocurre nada especial, el tema que me pediste era humor y música judía en los Estados Unidos, en Broadway y Hollywood. Aprovechando que era Purim, que acaba de pasar Purim, y que en Purim tenemos los Purim Spielen, los cuales estoy seguro que en alguna ocasión se presentó en Justo Sierra, lugar al que me voy a atrever a llamar Shul, traducción y explicación. Entonces creo que en el Shul de Justo Sierra hubo en su momento presentaciones de Purim Spielen y curiosamente sirvieron como una base fundamental para la creación de programas de conceptos reales de humorismo y de musicalización teatral en los Estados Unidos. Cualquiera que conozca un poco del tema en Estados Unidos recordará nombres como Burstyn, la familia Burstyn, son 3 generaciones. Bueno, ni hablar de Mel Brooks, George Burns, Adam Sandler, Sarah Silverman, Albert Brooks, Andy Samberg, Seth Rogers, Joan Rivers, bueno, y me puedo seguir, todos caracterizados por 3 cosas. 1, por sarcásticos. Ninguno es humor tipo... Bueno, los tres locos sí son humor de pasteleros y golpes, pero desde el principio del cine en los Estados Unidos el humor judío estuvo siempre presente. Y claro que el humor más sarcástico de tema judaico no es de un judío, es de Charlie Chaplin en su película El Gran Dictador, que además creó un escándalo en Estados Unidos porque Estados Unidos era básicamente pro-nazi y creó un escándalo obviamente en Alemania. Pero lo importante es que para quienes a veces preguntan, bueno, ¿y para qué sirve todo eso de la música y de los libros y del idioma? ¿Y para qué saber todo eso si se puede ser perfectamente
no sé qué, algo, sin saber ninguno de los tres, sin conocer nada, hablando español, hablando inglés y vagando por el mundo. Bueno, porque hay maneras de vagar y maneras de vagar en el mundo. Cuando uno sabe lo que es, de dónde viene o qué tiene por detrás, primero, por un lado, a lo mejor siente uno una obligación de estar a la altura de quienes estuvieron antes. Claro que todo depende de los ejemplos que tomemos. Porque tampoco podríamos decir que todos los judíos son así como que ejemplos a seguir, pero hay muchísimos que definitivamente sí lo son. Segundo, entrando directamente a la Megile de Itzik Manger. Itzik Manger murió en los años 80, hace poco. Bueno, hay mucha gente que todavía no nacía, pero es relativamente poco. Itzik Manger vio sus obras, la Megile de Itzik Manger, presentadas en Broadway, presentadas hechas película en Hollywood, presentadas en múltiples teatros en todos lados, y en una película fue un poco mal representada porque la hicieron en hebreo y le trataron de quitar el elemento yiddish, que es el que le da el sabor. No existe teatro como el teatro musical en yiddish en hebreo. Existe otro, pero no es el mismo, no tiene el sarcasmo, no tiene el sabor. Y el chiste, todo el chiste de la obra de Itzik Manger de Purim era precisamente que, por darles un ejemplo, primero se parte de la base de que el judío que estaba con el rey no era el primer ministro, no era Mordejai, era un sastre, pero un sastre que oyó que dos tipos querían matar al rey y se fue corriendo a decirle al rey, es que esos dos tipos se quieren matar. Y entonces el rey va y los captura a los dos, y como premio por su lealtad a este sastre le da, ¿qué le da el rey a Mordejai como premio en la obra de Itzik Manger? Le da la concesión para que todos los dulces y las bebidas del palacio se venda a través de sus máquinas de él. Y con eso el sastre se vuelve muy famoso porque él tiene las concesiones de alimentos del palacio y tiene a la sobrina bonita, que es la que después se va a volver Esther Amalque. Pero así como él le da toda una nueva vuelta al concepto de Purim en este aspecto, creo que tenemos un pedacito de música de la entrada de la obra. ¿Sí? ¿La podemos escuchar? ¿No? Bueno, pongan atención. Si no la escuchamos, a ver. Si la están poniendo ahorita. Pues. ¿La escuchan? Bajito, pero se escucha. En esta misma página en Sente Music, en Diario Judío, también pueden leer la Megilá completa, la Megilá de Purim, no solo la de Itzik Manger, es una, y la de Purim, claro, la original es la otra. Aquí están las dos completitas para quien las quiera leer o quien las quiera escuchar. Hay incluso una grabación recientemente hecha en Nueva York y Lituania por David Roshkes, Nueva York y Lituania, por David Roshkes, sobre una nueva dramatización de la historia de la Megilá de Itzik Manger. Bueno, casi no se oye, entonces. Bueno, voy a ir hablando por encima de la música que de todos modos está de fondo. Itzik Manger, nosotros tenemos aquí un libro de Itzik Manger, dibujado, ilustrado por Marc Chagall, que se llama precisamente Manger en Siberia, que fue cuando lo arrestaron los rusos y lo mandaron a Siberia. Y son poemas muy particulares de Itzik Manger. Tenemos un poema acá, también ilustrado. Vamos a ver si lo podemos enseñar, si se puede escuchar o si se puede leer, porque tenemos una versión en español, si no me equivoco, de un poema que se llama Auf dem Weg steht der Baum.
En el camino hay un árbol. Con lo que hablaba Ariel y con los migrantes, ya no solo judíos, sino con todos los mexicanos que han salido y han creado la diáspora mexicana. Veámoslo. Auf dem Weg steht ein Bäum, steht eingebeugen. Alle Vögel von dem Bäum seinen sich zerfleugen. 3 kein Misrach, 3 kein Meirev, und der Rest kein Durem. Und dem Bäum gelost allein, herrlich vor dem Sturm. So ihr Zug der Mammen her, soll's mir noch nicht sterben, wenn ich Mama eins und 2 bald ein Vogel werden. Ich will sitzen auf dem Bäum und will ihn verbiegen, über Winter mit der Trist, mit der schönen Nigen. Yam tari 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 tam. Yam tari 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 tam. So die Mame mit dem Kind und sie weint mit Tränen. West Cholile auf dem Bäum mir verfreuen werden. Sag ich, Mama, sie ist ein Schott, deine schöne Augen. Und jeder was und jeder wenn, bin ich mir ein Vogel. Wenn die Mama jetzt sich träumt, seh Gottes Willen, nimm sich mit a Schalikel, kenn sich noch verkillen. Die Kaloschen tu sich an, es geht a scharfer Winter. Und die Kutschmen nehm euch mit, weis mir und wind mir. Yam tari 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 tam. Yam tari 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 tam. Und das Winterleben nimm, du es an, du Scheute. Ob du willst nicht sein kein Gast zwischen alle Teute. Ob ich fliege, es ist mir schwer, zu viel Sachen. Oh, die Mama angetan, ich fegele dem Schwachen. Guck ich treulich mir allein, in mein Mames Augen, so der Liebschaft mitgelost, werden mir a Vogel. Auf dem Weg steht a Bäum, steht eingebeugen. Alle Vögel von dem Bäum seinen sich zerfleugen. Yam tari 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 tam. Yam tari 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 tam. Me imagino que la mayoría se puede identificar con la melodía, bueno, con la melodía obviamente, pero sobre todo con el texto. Para cualquier familia que ha visto una diáspora o que se ha separado y que ha visto a la mamá sobreproteger. Bueno, eso también los hace clásico de la literatura yiddish y de la cultura yiddish. Bueno, yo creo que de la literatura y de la cultura judía en general, esa mamá que para proteger tanto, a veces sobreprotege a esos niños y ya no los deja tomar el aire que tienen que tomar. Pero bueno, espero que se hayan identificado, que hayan conocido algo de Itzik Manger, de quien probablemente no habían escuchado, y recordarles que hay una enorme cantidad, libros enteros escritos por Itzik Manger, un poeta contemporáneo judío que escribió en yiddish y que presentó la vida judía como él la conoció y como él la vio durante el siglo XX. Y con eso les regreso los micrófonos. Creo que ahora le toca
hacer su presentación a Juan Ricardo para que tome el tema y lo lleve otra vez al cine. Daniel, muchas gracias. De veras estuvo muy, muy interesante. Yo te agradezco muchísimo tu participación. Este es nuestro programa, el programa de Diario Judío, y de veras me parece maravilloso todo lo que presentaste. Muchas gracias. Y vamos ahorita a Juan Ricardo, que nos va a hablar. Aquí estoy. Ricardo. Pero hay un comentario Perdón, que quiere hacer Ariel. antes de que empiece Juan Ricardo, quisiera de veras agradecer de corazón a Daniel por esta presentación tan profundamente emotiva. Ay, Muchísimas gracias, Daniel. Me conmoviste profundamente. Bueno, gracias. Esa era la idea. Muy bonito. La verdad, si me permiten, de verdad me parece que esto de Itzi Mangel yo no lo conocía. Ajá. Precioso, muy, muy bonito. Y me recuerda nada más rápidamente una idea que me gustaría compartirles. Siempre hablamos de las raíces judías, raíces católicas, raíces musulmanas, y yo siempre he pensado que más que raíces, justamente son alas con las que nacemos, y esto de Itzi Mangel, bueno, me encantó, porque justamente eso es lo que somos, tenemos alas que son para volar con una cultura que en diferentes casos, bueno, puede ser, como dije, musulmán, católico, pero son para volar, justamente. Muchas gracias, Daniel. Muy, muy bonito Qué bueno que les sirvió. Ojalá de encuentren verdad, otros libros de Itzik Manger y los puedan leer. muy Y bonito. a leer en Yiddish, gracias al Yiddish Book Center, a Spielberg, ya existen versiones nuevecitas digitales que imprimen en papel por $4 y les mandan un libro nuevo. Y quienes quieren leer traducciones, también el Yiddish Book Center tiene traducciones de estos libros al inglés. Padrísimas, muchas gracias. Muy bella canción, muy emotiva. Pues sí, queda para todas las familias y para todas las mamás. Ok. Gracias mil de veras. Estoy tan emocionada y creo que ha llegado el momento de darle la palabra a Juan Ricardo, que de seguro nos tiene preparado algo muy, muy interesante sobre cine. Juan Ricardo, tu turno. Adelante. Muchas gracias. Agradezco de nuevo la oportunidad. Complementando lo que dijo Daniel, que fue muy, muy adecuado para Purim, yo me basé en la recomendación que nos dio Maya al final del programa pasado, que nos dijo, va a ser Purim, diviértanse mucho. Entonces me ocurrió hablar hoy de un autor, no es Itzi Manger, pero es un autor muy famoso, un autor judío, muy célebre en Broadway y en el cine. Voy a hablar del cine y del teatro en esta ocasión. Me refiero a Neil Simon. Esta es la foto de Neil Simon. Ahí está una foto de Neil Simon. Fue un autor muy prolífico y quiero hablarles un poquito de su trayectoria. Ok. Aportó muchísimo, muchísimo al humorismo, a entretener a la gente, a divertir a los auditorios, en el teatro, en el cine, en la radio y en la televisión. Neil Simon nació en el Bronx, en Nueva York, hijo de Mamie Levy y Irving Simon, que era un sastre como muchos judíos en esa época en el Bronx. Como el de Mengele, que hizo al personaje de Purim, lo hizo sastre para hacerlo judío. Exactamente.
Sí, hay muchos sastres. Lo que hay que recalcar de Neil Simon es que sus 4 abuelos, los 4 habían sido judíos rusos inmigrados a los Estados Unidos. Entonces creció en un ambiente eminentemente judío. Fue un niño que tuvo dificultades en su infancia porque vivió en la Gran Depresión. Él nació en 1927. Entonces los años 30 fueron años muy duros en Estados Unidos. Y, perdón, nació en 21, me está corrigiendo mi mamá. No, en 27, perdón. Nació en 1927, el 4 de julio, de manera muy patriótica. Bueno, se refugiaba el joven Neil, se refugiaba en las salas de cine porque eran baratas en los barrios pobres de Nueva York. Y en verano hacía un calor insoportable, las salas eran más frescas y para escapar a su realidad difícil, problemas económicos en casa, mucha tensión familiar, él pasó mucho de su infancia en el cine, igual que Woody Allen, por cierto, narra lo mismo Woody Allen en su autobiografía. Y Neil Simon prefería ver películas de Chaplin y de Buster Keaton, los grandes cómicos del cine mudo. Y se dio cuenta que reír era muy bello. Veía reír al público, reía él mismo y él pensó, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer reír a la gente, porque la risa es como una medicina, es un escape. Yo quiero traer aquí a colación el hecho de que se dice que si los judíos han perseverado tantos milenios, es porque tienen 2 actitudes ante la vida. Uno es la esperanza y el otro es el humor. El humor no siempre es fácil, pero el humor es importante. Y aquí estamos hablando del humor judío neoyorquino, que es muy especial. Neil Simon quiso entonces dedicarse a la comedia, a escribir chistes, a escribir sketches cómicos. Empezó a escribir para la radio en 1948 y para la televisión, el año que empieza la televisión en Estados Unidos. Él es ya uno de los escritores de comedias, tenía 21 años, pero ya era un escritor al que le pagaban por escribir cosas chistosas o cómicas. A partir de los años 50, forma parte de un grupo muy importante de jóvenes escritores, todos eran jóvenes en los 50, que luego fueron muy famosos. Voy a citar algunos: Carl Reiner, Sid Caesar, Milton Berle, Mel Brooks, Woody Allen, Larry Gelbart, Howie Morris, Imogen Coca, Elaine May y Selma Diamond, las 3 últimas mujeres. Este grupo se hicieron de amigos entrañablemente, colegas, colaborando para escribir para radio y televisión. Por ejemplo, escribían los chistes de Bob Hope y los de George Burns. Escribieron muchísimo y llegaban a reuniones que duraban muchas horas, cada uno con su material que había escrito previamente solo, y juntos rebotaban las ideas unos con otros, se divertían muchísimo y terminaban escribiendo unos guiones fantásticos. Cada uno de ellos tuvo una carrera importante. Imaginen la sinergia creativa y artística de este grupo de talentosos cómicos o escritores cómicos pero con una vena a veces muy cáustica. Neil Simon, después de trabajar mucho en televisión, al cabo de como 21 años de escribir para la televisión y la radio, decidió que lo suyo era el teatro. Le fascinaba el teatro y dijo, voy a ser dramaturgo. Empieza a escribir para el teatro en 1961 y de 1961 a 2003, estoy hablando de 42 años ininterrumpidos, escribió 34 obras de teatro y fue coautor de otras 20 comedias musicales y comedias. Es decir, su nombre aparece en los créditos de más de 50 obras teatrales de Broadway. Y repito, 34, él es el autor único. Y son de las más famosas que ha habido en Broadway, entre muchas otras, ¿no? Pero 42 años ininterrumpidos en una trayectoria que duró 55 años de creatividad absoluta. No solo fue escritor, fue un dramaturgo importantísimo, también produjo obras de teatro. Y fue un caso bastante excepcional, porque tuvo tanto éxito en algunas de sus obras que se hizo de mucho dinero.
y entonces tenía fondos para financiar sus obras de teatro. Muchos escritores, incontables escritores, no lograron el financiamiento, o algunos lograron producir 1 o 2 obras de las 8 o 15 o 20 que habían escrito. Hay mucha frustración entre los escritores porque no les producen sus obras. Neil Simon dijo, yo tengo el dinero, yo me produzco solito. Entonces fue un productor también muy bueno. Voy a mencionar 3 obras de las más de 30 que escribió. La más famosa de todas, la que lo hizo célebre en el mundo entero, es The Odd Couple, la pareja extraña o la pareja increíble o la pareja dispareja. Tiene muchos nombres en diferentes partes del mundo, pero en Broadway fue un súper éxito. Aquí está una imagen de The Odd Couple, que después fue una película también famosísima. Ahí reconocemos a Jack Lemmon y a Walter Matthau. Después, con el éxito, estuvo años y años en Broadway esta obra, The Odd Couple. Luego pasó a la televisión y también fue muy exitosa la obra de televisión. Aquí tenemos a Tony Randall y a Jack Klugman. Lo interesante es que uno de los dos es judío. Jack Klugman es judío y Walter Matthau era judío. No era importante su judaísmo en la obra, no sale a relucir, pero es interesante el dato que tenemos la disparidad no solo de actitudes y de educación y de cómo llevar su vida, pero también hay un trasfondo religioso, si bien no se menciona. The Odd Couple fue puesta en el mundo entero en muchos idiomas y le dio la fama a Neil Simon. Además tuvo otras obras, una se llamó Crimen por Muerte, Murder by Death, muy simpática obra, y también The Goodbye Girl. Esa es agridulce, porque trata de separación y de reencuentros, entre muchas obras más. Él mismo tuvo una vida sentimental medio agitada. Les cuento aquí rápidamente, como casi a nivel de chisme, que Neil Simon estuvo casado 5 veces en su vida, en su larga vida, con 4 mujeres diferentes. 5 veces con 4 mujeres. Por lo siguiente, primero, cuando era aún bastante joven, tenía 26 años, se casó con Joan Baim y duró casado con ella 20 años. Se divorció de Joan Baim y a los 2 meses se hizo novio de Marsha Mason, la actriz de The Goodbye Girl, y después de 22 días de noviazgo se casaron. Se casó rapidísimo y duró 10 años casado con Marsha Mason, de la cual se divorció. Luego ya lo pensó más y dejó pasar 4 años y se casó con Diane Lander. Con Diane Lander fue una relación difícil, se divorciaron al año y medio, pero al año y medio de divorciados se volvieron a casar y ahí sí ya duró el matrimonio más años, más de año y medio, ese matrimonio duró 8 años, pero acabaron divorciándose también. Y por último, ya unos años después, un año después, se casa con Elaine Joyce, con la cual estuvo casado casi 20 años hasta que falleció él. Entonces, creía mucho en el matrimonio, obviamente. Y muchas de sus obras tienen que ver con la relación y la dificultad y el acomodamiento en las parejas. Entonces, pues hay bastante de autobiografía aquí. También su hermano se divorció en varias ocasiones. Algo que hay que comentar y que es excepcional es que alrededor de 30 o 31 de sus 34 obras de teatro fueron llevadas al cine, fueron filmadas en adaptación cinematográfica. Muchas de ellas, 25 de ellas, de las 31, con guiones de Neil Simon. Entonces escribió la obra de teatro y luego adaptó el guión, y no es lo mismo escribir para el teatro que para el cine. Son 2 medios totalmente diferentes y la receptividad del público no es la misma. Entonces supo adaptarse y escribir 25 guiones de sus propias obras. Si nos damos cuenta de esto, de que más de 30 de sus obras de teatro fueron llevadas al cine, nadie le gana en esto, ni siquiera William Shakespeare, porque casi todo Shakespeare ha sido llevado al cine, pero no son 30 obras, son menos. Y con tanta producción en Broadway y en Hollywood, Neil Simon ha recibido más nominaciones al Oscar por las películas
y al Tony por el teatro que cualquier otro escritor en la historia del show business. Es el más nominado, aunque no es el más galardonado. Pero sí ha recibido muchísimos premios, recibió en vida muchos premios. Uno en particular me gustó mucho. En 2001 se creó algo que se llama The Apple Award, el premio Apple. Y se llama Apple en honor a Sarah Applebaum, Nederlander, que era una patrona, una mecenas del teatro, y estableció de la Nederlander Company, y decidieron que tenía que existir un premio especial para aquella persona que hubiera hecho contribuciones muy significativas al teatro profesional. Se creó este premio Apple en 2001 y el primer recipiente fue Neil Simon, por supuesto. Ya era un gigante entre los grandes escritores de comedias en este círculo de escritores judíos. Otro acontecimiento que hay que notar es que existía un teatro en Broadway llamado The Alvin Theater, y en 1983 decidieron que merecía cambiarle el nombre y le pusieron Neil Simon Theater. Neil Simon tuvo un teatro con su nombre en Broadway en vida. Fue el primer escritor de teatro americano al que le pusieron su nombre a un teatro siendo que él estaba en vida. Y creo que no se ha repetido, si no estoy equivocado, en los Estados Unidos. Aquí en México le ganó Manolo Fábregas, porque cuando a Neil Simon le dieron su propio teatro, el Neil Simon Theater, tenía 56 años de edad. Manolo Fábregas estrenó el teatro Manolo Fábregas cuando tenía 43 años de edad. Entonces, también Fábregas tuvo su propio teatro con su nombre, siendo que aún estaba vivo. Muchos otros premios que tuvo Neil Simon, quiero destacar uno que es el Laurence Olivier Theatre Award, porque Laurence Olivier no es cualquier persona, es un premio muy distinguido y fue nominado por una de sus obras, múltiples obras, La risa en el piso 23. Una de sus obras más marcantes fue Lost in Yonkers. Para esta obra ganó el Tony Award por Mejor Obra del Año y el Pulitzer Prize, el premio Pulitzer por la calidad de la escritura. Vemos que estamos con un personaje realmente que contribuyó enormemente a la literatura teatral de Estados Unidos y del mundo. Fue nominado al Tony 15 veces, creo que es más que cualquier otro, por obras que todos vamos a reconocer si se las digo: Descalzos en el Parque, Barefoot in the Park, The Odd Couple, que ya mencioné, Sweet Charity, que es una adaptación que hizo Neil Simon de una obra de Federico Fellini, Las noches de Caviria. Sweet Charity fue un musical muy bello, muy exitoso, dirigido por Bob Fosse, el de Cabaret. También fue nominado por Plaza Suite, California Suite, Promises, Promises, Promesas, Promesas, que es la adaptación de The Apartment de Billy Wilder. Entonces vemos que en el teatro Neil Simon se basaba en sus ideas originales, pero también adaptaba películas y las llevaba al escenario teatral, al revés de lo que hacía con sus obras. Agarraba la película y creaba una obra de teatro a partir de ese material, muy exitosamente. También quiero mencionar The Sunshine Boys, que fue muy aclamada y le dio un papel maravilloso a George Burns, el gran actor cómico judío George Burns, cuyo nombre verdadero era Nathan Birnbaum. También está Chapter 2 y They're Playing Our Song, están tocando nuestra canción, etcétera. Muchas más. Recibió el premio Mark Twain en el Kennedy Center en Washington, D.C., un premio muy importante en el 2006. También Neil Simon tuvo 3 doctorados honoris causa y escribió 2 autobiografías. Una se llama Rewrites, o reescrituras, en el año 1996, y La obra continúa, The Play Goes On, en 1999. Quiero mencionar ya para ir terminando, que es el único dramaturgo en la historia que tuvo en Broadway en 1966 4 obras de él que se estaban dando simultáneamente. Les comentaba que a veces era difícil que a un autor le produjeran una obra.
ya déjese 2 o 3. Pues Neil Simon tenía 4 simultáneamente y los teatros abarrotados, así abarrotados. También tuvo premios en Los Ángeles, en muchas otras partes. Y tristemente para su fama, digamos, murió en agosto de 2018, no hace tanto, de 91 años de edad más o menos, pero murió casi el mismo día o muy, muy cerca del senador John McCain y de la cantante Aretha Franklin. Entonces, los periódicos y los noticieros estaban llenos de información sobre el fallecimiento de Aretha Franklin y de John McCain, y casi nadie supo que había fallecido Neil Simon. Aquí tengo para terminar 4 notas, 4 citas. Me gusta mucho citar al autor porque quiero que hoy escuchen su propia voz, digamos. Y para esta primera, él lo dijo hablando de grados Fahrenheit. Menciona 100 grados, ahorita les digo por qué. 100 grados Fahrenheit y 20 grados Fahrenheit y 72 grados Fahrenheit. 100 grados Fahrenheit es mucho, mucho, mucho calor. Son 38 centígrados. 20 grados Fahrenheit es mucho, mucho frío. Menos 7 grados centígrados. Y 62 es 23. Es muy agradable. Entonces, esta es la cita de Neil Simon. Cuando en Nueva York hace 100 grados Fahrenheit, en Los Ángeles hace 72. Cuando en Nueva York hace 20 grados Fahrenheit, en Los Ángeles hace 72. Sin embargo, en Nueva York hay 6 millones de personas interesantes y en Los Ángeles 72. Eso es muy a la Woody Allen. Un profundo amor y arraigo a Manhattan, a Nueva York, y California como que no les gusta mucho. Otra cita que me gustó de Neil Simon: no me gusta escribir para comediantes, me gusta escribir para actores. Los mejores comediantes tienen que ser los mejores actores. Una cita más: cuando un público ríe, me siento satisfecho, me siento realizado. Es un signo de aprobación y de ser aceptado. Yo que vengo de una niñez donde la risa en la casa significaba seguridad, para mí en el teatro la risa ha sido mi alimento. Y por último, ya muy introspectivamente, dijo: para que un hombre sea su propio jefe, para que no dependa de nadie más, para que haga que la vida se conforme a su propia visión y no siga los planes de otros, la ocupación perfecta es ser dramaturgo, escribir obras de teatro. Cuando yo me siento solo en un cuarto durante 6 o 7 o 10 horas, acompañado por personajes que yo mismo creé, estoy en el paraíso. Y si no es el paraíso, cuando menos es escaparse del infierno. Cita muy bella de Neil Simon. Neil Simon, con su simpatía, su gracia, su enorme talento, hizo reír e hizo felices a millones y millones y millones de personas en todo el mundo, y lo sigue haciendo hasta la fecha. Hoy quise recordarlo en homenaje a Purim, que es una celebración de felicidad y una fiesta para divertirse. Así que siga con nosotros Neil Simon. Juan Ricardo, no tengo palabras para decirte todo lo que aprendí ahora, ¿eh? Qué bueno. Agradecerte de veras tu exposición. Gracias. No sé si alguien del público quiera aplaudirte también, pero yo estoy impactada. De veras, muchas gracias. Y te voy a seguir explotando, te lo advierto. Aquí estoy, aquí sigo. Sigue, a ver la semana que entra qué se nos ocurre, ¿eh? Ok. No vayas a fallar, Juan Ricardo. Eres parte importante, así como lo mismo que le digo a Daniel. Gracias, gracias, gracias por haber participado en el programa. Recuerden, todo lo que ustedes oyen, escuchan en este programa, lo pueden volver a ver en Diario Judío. ¿Estoy bien, Judith, o no? Sí,
Así es, lo pueden volver a ver en Diario Judío. Y me gustaría leer algunos comentarios antes de que Daniel tome la palabra, que quería comentar algo. Hannes Trinning dice, muchas gracias por tan excelente presentación. Y en Facebook, Carla Cruz dice, muy interesante todo lo que comentan. Rosana Segalerva manda saludos. También tenemos a Jaya Gilel, dice lindos recuerdos y comentarios, gracias. Y Daniel creo que quiere comentar algo. Yo quiero agregar un solo comentario a lo que dijo Juan Ricardo, porque él hizo un punto en subrayar que los personajes de Neil Simon eran judíos, pero no eran judíos en la obra, porque no estaban identificados como tal en la obra. Yo quiero subrayar que la obra estaba judaizada para esos personajes. El personaje de la pareja dispareja, el judío, es exactamente el mismo personaje que el personaje de Frankie and Grace, donde Frankie es judía y tiene ese papel junto con Jane Fonda, donde Jane Fonda es el Jack Lemmon y Frankie es la revolucionaria y la que siempre no le importan los detalles, no le importa cómo se ve, le importa lo que está haciendo y todo ese tipo de cosas. No tiene que identificarlos como judíos, porque para un público, sobre todo de Nueva York, es muy claro que uno es judío y que el otro no. Y que el judío va a salir con lo que podríamos llamar, con sus rollos filosóficos y con sus músicas y sus decires y sus presiones a todo lo demás, y el otro no. Esa es la parte que yo quería subrayar en la presentación también de Manger, que era que hay un punto muy claro en lo que es el judaísmo yiddish, ni siquiera voy a decir ashkenazí, en lo que es el judaísmo yiddish y el que no es el judaísmo yiddish, que no lo reproduce. El judaísmo yiddish da pie a Frankie, da pie a Simon, da pie a Arthur Lawrence. Ustedes no conocen a Arthur Lawrence, se llamaba Arthur Levine, quien junto con Jerome Robbins, con Stephen Sondheim y con Leonard Bernstein, todos del mismo paquete de judíos ashkenazim de habla yiddish originalmente, crean West Side Story y toda una serie de musicales. Y esos musicales surgen precisamente del principio de Purim y reflejan el carácter que una persona de habla yiddish normalmente toma. No puede ser casualidad que Mel Brooks, Feldman con John Frankenstein, Sarah Silverstein, Dustin Hoffman, Woody Allen, todos ellos vienen de casas en las que se habla yiddish y son un humor muy similar. Howard Stern viene de una casa en la que no se hablaba yiddish y su humor es totalmente diferente y totalmente no yiddish, a pesar de también ser judío. Entonces sí hay una diferencia importante en la forma en que el idioma, pienso yo, conforma la mente, y lo que el idioma, por las palabras que tiene, por las maneras en que expresa el mundo que refleja, influye en lo que hacemos, en lo que pensamos y en cómo lo decimos. Entonces yo nada más quería agregar eso, y a quien le interese mañana a las 9:30 de la mañana hora de San Diego, 10:30 de la mañana hora de México, va a haber un programa especial. Vamos a tener un link puesto en Diario Judío, pero hay un programa especial que se llama El Pavo Real de Oro, The Golden Epave, que es un símbolo específico de la cultura yiddish, en el que se va a hablar de la voz del escritor yiddish. Sheva Zucker es una maestra de yiddish en Stanford, y ella creó este CD donde reproduce a autores en yiddish, reproduciendo, leyendo sus propias creaciones con traducciones al inglés. Entonces, a quien le interese, es mañana en la mañana, The Golden Epave, en Diario Judío, lo van a poder escuchar. Y nada más quería yo subrayar esto porque el idioma, yo estaría de acuerdo con Chomsky, el idioma crea al individuo, el individuo influye en el idioma, pero no es lo mismo el humor francés que el humor inglés, definitivamente, o que el humor alemán, porque el idioma influye en todos ellos. Y el idioma yiddish, de alguna manera, como bien lo dijo Juan Ricardo, entre los que se ríen y los que no se ríen, entre todos los elementos que conjugan, crean precisamente a todos estos autores que solo, porque así es, solo pueden ser ashkenazim de habla yiddish. No hay nadie en este mismo rubro que no lo sea.
Y por eso a lo mejor la gente debería de aprender el idioma para poder disfrutar un poco más de la vida en la que está metido. Creo que ese podría ser un tema muy interesante para la próxima, el próximo viernes, hablar un poco sobre la influencia del idioma y lo que estás comentando. Quizá pudieras profundizar más en el tema la próxima semana si gustas. Pues si la gente lo quiere, porque parte de la base que yo siempre lo comparo contra el español mexicano, y explico por qué Manuel Andrés es Manuel Andrés, porque hablamos español, y ya mero y ya poquito y a la mejorcito y si Dios quiere y una serie de palabras que tenemos metidas en el cerebro y que exponen nuestra actitud hacia el mundo que nos rodea y el empoderamiento o no que sentimos que tenemos para cambiar al mundo. La chutzpe, y solo es esa palabra, la chutzpe de un judío de habla yiddish, donde ni el zar ni Dios están libres de juicio, es única, no existe en ninguna otra religión ni en ninguna otra cultura. Solo en la cultura yiddish puede existir un Yom Kippur en el que se suspende Yom Kippur porque el personaje está cuestionando a Dios y quiere que Dios le venga a explicar por qué pasaron tantas cosas malas antes de que él pida perdón. Piensen ustedes cuántas otras religiones o idiomas tienen donde el individuo pueda juzgar y cuestionar a su Dios. Pero en fin, si es un tema que en su momento les interesa, pues siempre podemos discutir, siempre y cuando alguien del público también venga preparado a cuestionar y a desdecirme, porque si no, no tiene chiste. Daniel. Ariel, ¿qué ibas a decir? Perdón, le quería decir a Daniel que es excelente su análisis y los datos con los que complementa, los datos indispensables con los que complementa el tema que abordó Juan Ricardo, y también que mencionar que había dos críticos muy, muy importantes que se llamaban Siskel y Ebert, y que cuando una obra de verdad lo merecía y les gustaba, ponían 2 thumbs up, 2 pulgares. Y quería darle 2 pulgares a la presentación de Juan Ricardo. Y a la de Daniel. Por supuesto. Pues yo no sé a quién agradecerle primero, pero quiero que sepan que todos los que participaron esta semana en el programa, estoy en superdeuda con todos ustedes. Juan Ricardo, Daniel, de veras, muchas gracias. Creo que fue un programa diferente. Creo que fue un programa muy interesante. Espero los comentarios de la gente para decirme que o me calle o que siga yo hablando. Muchas gracias a todos los que participaron. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Espero que la hayan pasado bien. Yo, ¿me permites 2 palabras nada más para agradecer y retener las palabras de Adriana Robles, que de veras vienen mucho al caso y que me parecieron sumamente acertadas. Muchas gracias. Gracias mil. Les deseo a todos. Agut Chávez. Agut Chávez. Un Asach gesund Freit. Y espero tenerlos la semana que entra otra vez con nosotros, todos juntos, para seguir platicando. Y todos tienen permiso, derecho de comentar, de decir todo lo que quieran, en pro o en contra, como quieran, con tal de que participen. Estoy viendo que Yediel nos está oyendo también. Mucha salud, mucha suerte a todos y nos vemos la semana que entra. Gracias por su participación. Muchas gracias a todos, les agradecemos su presencia
los esperamos el próximo viernes a las 12 del día. Y también que nos sigan en nuestras redes sociales en diariojudío.com y ahí podrán ver toda la información de lo que estuvimos platicando en el programa y la memoria también del programa. Muchísimas gracias a todos. Hasta el próximo viernes. A Guten.